La temática que aborda Cuando te vi caer básicamente tiene que ver con la problemática existencial de los excombatientes de Malvinas una vez finalizado el conflicto bélico. Es decir, yo me centro básicamente en la década del 90, en una familia de clase media, en la paternal, en el límite de la paternal y Villa del Parque. Lo que yo quise trasladar es qué pasó con los excombatientes una vez que finalizó el conflicto bélico. A mí no me interesaba en absoluto abordar la problemática bélica, sino lo posterior. ¿Cuál fue la mirada social que quedó post-conflicto? Es decir, que en eso es donde yo centro básicamente la novela, a partir de un narrador adolescente que tiene a su padrastro que combatió en Malvinas. Esta cuestión heroica del padrastro es lo que luego va a desandar en protagonista, en Lautaro Nogán, el protagonista de Cuando te vi caer, un adolescente que quiere emular a su héroe de guerra, entre otras cosas, ¿no? Es una relación conflictiva porque el personaje lo que quiere que el excombatiente de Malvinas lo quiera, es su ídolo. Es un ídolo que le construyó la madre, además. Y ahí entra otro de los grandes temas que para mí son importantes en la novela, que tiene que ver con la diferencia entre la paternidad y el rol paterno, ¿no? Porque en este caso ese rol paterno lo habilita la madre de Lautaro y le construye un héroe. En esa construcción heroica se empieza a ligar los lazos de padre e hijo, ¿no? Pese a que no es el padre biológico. En un determinado momento, Lautaro descubre algo en la novela, algo relacionado con la madre, y ahí empieza un conflicto en relación a Lautaro y el excombatiente de Malvinas. Eso es por un lado. Y por el otro lado está la cuestión del relato heroico. A mí me interesaba mucho desligarme de la tradición literaria de las novelas o las ficciones sobre Malvinas, y por eso no abordé nada del conflicto bélico, porque en la tradición de la literatura de Malvinas lo que tenemos es la presencia fundamentalmente de Foucault, ¿no? Y que instala una problemática, y esa problemática es ¿qué hacemos con el relato heroico? Es decir, casi no hay posibilidad de construir un relato heroico. Un propio ejército, unas propias fuerzas armadas que castigan a los propios soldados suyos con los que tienen que luchar contra los ingleses. O sea, eso, ¿no? Entonces, los soldados están ahí en el medio, y cuando digo soldados me refiero a los llamados colimbas, es decir, estos hombres de 18, 19 años, y mujeres también, que participaron en la guerra, ¿no? Sin ningún tipo de instrucción, y mal alimentados, sin instrucción militar y casi sin armas. Pese a eso, son héroes, naturalmente que sí. La cuestión es el relato, no el hecho real, no el hecho histórico, no el hecho concreto. Este no es un relato histórico, es una ficción. Y como tal, se permite esta clase de reflexiones, ¿no? La imposibilidad, repito, del relato heroico otra vez. La novela termina, Cuando te vi caer, termina quizá convirtiéndose, y esto es una suposición, ¿no?, en una metáfora, en un simbolismo de la sociedad de la década del 90. Es una novela autobiográfica. Esto no significa en absoluto que sea una especie de memorias, pero sí que está trabajada a partir de hechos que he vivido. Incluso, bueno, quien fuera en su momento el marido de mi madre, mi padrastro, palabra espantosa, combatió en Malvinas. Es decir, que hay ahí una relación muy íntima, muy personal, y también contando aquellas cosas que yo viví posteriormente. Hay muchos hechos ahí autobiográficos. De hecho, yo fui a la ESMA, como aparece ahí en la novela, a los 15 años. Un día me rateo del colegio y me inscribo en la Escuela Mecánica de la Armada. Vos me ves así, te imaginás, no tiene ningún perfil. ¿Qué sucedería en mi imaginación a los 15 años? Pero también qué sucedería en la imaginación de los adultos, es decir, aquellos que tenían la obligación de cuidarme. Digo esto porque uno a los 15 años se le ocurre desde ser astronauta, bombero, policía o lo que fuera. Pero entiendo que también tienen que estar los adultos cuidando esa imaginación prodigiosa, que en ese caso era mía, porque lo que quería era que mi padrastro me quisiera. Y buscando eso,
decidí inscribirme en la Escuela de Mecánica de la Armada para recuperar las Islas Malvinas yo solo, casi como si le trajera un regalo. Lo que vivía ahí dentro es parte de esa experiencia, ¿no? Fue un lugar terrible, pero que me dejó muchos aprendizajes, sobre todo el de que no iba a poder recuperar las Islas Malvinas yo solo para él, ¿no? La literatura, como diría Pavese, te permite vivir las cosas dos veces. Ahora, ¿para qué uno se atreve a vivir por segunda vez lo mismo o casi lo mismo? Es decir, atravesado por la memoria, que es absolutamente arbitraria. Y esa arbitrariedad es la que genera la ficción. ¿Para qué volver a vivir dos veces en esa posibilidad que dice Pavese que da la literatura? ¿Para remediar? ¿Para saldar cuentas pendientes? Para entender. Esas tres cosas, por lo menos, son las que me dieron el valor de sentarme a escribir un libro como Cuando te vi caer.